Cordial saludo para todos. Les voy a compartir la ponencia Análisis tecnoestético de la expresión sonora popular del canto femenino en la música tropical colombiana. Soy Mónica Alexandra Herrera Colorado, magíster en Artes Digitales, y esta ponencia habla del resultado de mi trabajo de investigación para dicha maestría. Colombia cuenta con una gran variedad de géneros e influencias musicales en los que ha predominado la técnica vinculada a la voz popular y la voz folclórica, que tiene grandes diferencias con la técnica y la estética de la voz lírica conocida a nivel mundial. La voz en el canto ha estado presente a lo largo de la historia, sin embargo, pocos intentos se ha hecho para llevar a cabo de manera organizada un análisis profundo de la expresividad de los cantos popular y folclórico en la música tropical colombiana, y así poder llevar a cabo una mejor enseñanza-aprendizaje en los programas de canto popular de las diferentes instituciones y universidades que ofrecen este programa académico a nivel profesional. Como la voz cantada parte de la voz hablada, debemos iniciar hablando de la vocalidad o las vocalidades. Vocalidad comprende aquellas cualidades de la interpretación vocal que transmiten significados al oyente. Estos aspectos de la práctica vocal incluyen calidad, resonancia, timbre, articulación, declamación, pronunciación, registro, rango, tono y entonación. Dichas vocalidades cambian de acuerdo al intérprete o al género que se está interpretando. Es decir, que existen vocalidades, tanto cantantes o géneros existan, y tantos contextos sociales y culturales se encuentren. Este trabajo presenta un análisis tecnoestético de 3 estilos de canto: el lírico, el popular y el folclórico, a través de un estudio comparativo de su caracterización morfológica y de las ondas de audio que cada uno de ellos emite. Para ello se ha realizado una muestra de los 3 tipos de canto que permiten comparar las similitudes y diferencias entre este tipo de vocalidades a través de su modulación sonora, por lo cual observamos no solo su dimensión estética, sino también técnica. Algunas pautas de la técnica vocal del canto lírico han sido aplicadas por cantantes populares y folclóricos para manejar una técnica vocal adecuada en los diferentes géneros tropicales de Colombia. Un ejemplo de ello es el apoyo vocal en la respiración diafragmática. Teniendo en cuenta que en la actualidad existen recursos tecnológicos y plataformas multimedia, dichas pautas del canto lírico permite analizar de manera comparativa las técnicas vocales del canto popular y el canto folclórico, lo cual hace pertinente fusionar estos análisis con la tecnología para poder lograr de manera eficiente y sencilla el involucramiento de cualquier persona relacionada con el mundo de la voz en la interpretación de los géneros tropicales y folclóricos. Cabe resaltar que esta investigación se enfoca en el análisis de la técnica de los cantos popular y folclórico, comparada con la canónica del canto lírico, y en la participación de la mujer dentro de la música tropical colombiana. Esta aproximación requiere de diferentes reflexiones, no solo enfocadas en aspectos musicales, que por supuesto son la base argumental, sino conducentes a la comprensión sociocultural de la forma de adaptar y expresar el canto en el género musical de la música tropical y en específico de la cumbia. Es importante hablar de 3 conceptos fundamentales para realizar este análisis, que es tecnoestética, dar una noción de folclore y una noción de imaginario popular. Me interesó especialmente el concepto de tecnoestética porque abarca el tipo de análisis que yo quiero hacer, en el cual cada canto corresponde a una técnica específica, pero esa técnica es la que permite la expresividad. Por eso hablo de la caracterización morfológica y poder entender a partir de las ondas de audio qué diferencias existen entre un tipo de técnica y otro, y poder entender el carácter expresivo de cada una de ellas. Técnica es entonces, según Simondon, Juan Diego Parra y Lero Gurhan, son esos procedimientos, recursos, formas de exteriorización funcional del cuerpo, como a través de la técnica el cuerpo se expande en objetos. Esos objetos son tanto soportes de descripción o de registro como herramientas de uso. El cuerpo se tecnifica en la medida que perfecciona los procedimientos y a la vez hay una objetivación de esa técnica, cuando en el ámbito expresivo se pueden almacenar lo que produce el cuerpo en objetos de inscripción. Todo esto es importante para reconocer cuál va a ser el uso de las capturas de los sonidos.
Y después esa captura permite un proceso de digitalización para hacer un análisis que va más allá de un análisis morfológico, un análisis de espectrogramas y tener una objetivación de la expresividad de la voz donde hay una carga emotiva en dicho canto y que es lo que llamamos estética. Por lo tanto, estética es una sensación, se reflejan los sentidos del consumidor, es transmitida con la voz cantada, la cual crea un impacto y estimula de cierta manera al espectador. Dicha carga emotiva está atada a una técnica, entonces dependiendo de lo que el cantante quiera provocar, se tecnifica dicha expresión y al tecnificarla como derivación se produce un campo estético en términos sonoros. Por lo tanto, el cuerpo es un medio de soporte. La voz es el producto de la tecnificación y la estética, que es la percepción sensorial y en la transmisión. Estos tres elementos se convierten en la tecnoestética. Me interesa tener claros los conceptos de folclórico y popular para poder abordar las características de las técnicas vocales. Según Julio Mendívil en su libro En contra de la música, el folclore es una expresión estética de la cultura tradicional, es un instrumento de cultura, etnia, colectividad, donde se rescatan las tradiciones vivas del pueblo y que son todas aquellas prácticas sociales de tradición oral. Según Juan Pablo González en su artículo Musicología Popular en América Latina y Néstor García Canclini en su artículo Ni folclórico ni masivo, ¿qué es lo popular? Imaginario popular son todos aquellos procesos de apropiación y adopción de nuevas sonoridades, donde la promoción mediática como la industria y las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante para que exista un consumo social masivo. Para poder realizar de una manera objetiva el análisis de las voces, se recurrió a los siguientes pasos. El primero es el análisis estético, que habla de cualidades, características y diferenciaciones de los tipos de canto. El segundo es el proceso de grabación, donde se hace una selección de intérpretes vocales, se hace una grabación de vocales y de un fragmento de una canción. Y el tercero es el análisis técnico de las muestras vocales. Vamos a describir cada una de las técnicas vocales que hacen parte de este trabajo. La técnica vocal lírica es aquella que apunta a generar a través de su estudio una voz con un registro extenso, de timbre uniforme y claro, con la posibilidad de generar las destrezas vocales que exige el repertorio de ópera, de cámara y oratorio, como coloraturas y dinámicas específicas, entre otras. La técnica vocal folclórica hace referencia a la utilización de la voz por las cantadoras. Por lo tanto, la técnica vocal empleada es más natural, casi igual que la voz hablada. La cantadora es aquella intérprete vocal que representa por medio de su canto la identidad y la cultura de la música tradicional y autóctona de su región. Canta como habla, su vocalización está llena de muletillas propias de la forma de hablar de la región a la cual pertenece y recurre a gritos afinados similares a los cantos de vaquería llaneros. La técnica vocal popular proporciona un amplio registro, diferentes intensidades de volúmenes y es la más utilizada por muchos cantantes profesionales. La voz tiene que salir de forma clara, con volumen, adornando las notas principales de la melodía con texturas y reflexiones para transmitir sentimientos y emociones al público. Me interesaba analizar las características vocales de cada una de las técnicas y a partir de ahí hacer un cuadro comparativo que permitiría ir evaluando sobre qué cosas hacer énfasis para poder llegar al análisis técnico. Viendo como este cuadro, hay varias características en común en cada técnica vocal, como son la postura corporal, la respiración, la emisión de la voz, el rango vocal, la resonancia, la proyección, la articulación, el color y el timbre. Entonces, vamos a describir dos. Vamos a mirar las tres características de cada una de las tres voces. Por ejemplo, la articulación en la voz lírica depende de la calidad vocal. La elocución de cada vocal es buena, con gran pronunciación y distinción de cada una. La técnica vocal popular no presta mucho cuidado a la pronunciación de las vocales. El sonido de la O y de la U son similares. Y en la técnica vocal folclórica carece claridad en la articulación y la pronunciación de las palabras,
Algunas palabras no se entienden muy bien. Otra característica en común es la emisión de la voz. En la técnica vocal lírica la emisión es constante y fluida. Tiene un sonido limpio y redondo. Sus movimientos son amplios y tranquilos en la mandíbula y cavidad bucal. En la técnica vocal popular, la emisión de la voz variable es fluida, un poco sucia y con aire. Sus movimientos son limitados y tensados en la mandíbula, cavidad bucal y cuello. Y en la voz folclórica, la emisión de la voz es un poco fluida, con algo de suciedad y aire. Sus movimientos son tensos en la mandíbula, cavidad bucal y cuello. Partiendo de la necesidad de conocer las diferencias expresivas de cada técnica vocal, se hizo una selección de intérpretes vocales de distinta procedencia, lírica, popular y folclórica, para poder así analizar mejor cada una de dichas voces. Se llegó a la conclusión que la mejor manera de realizar el análisis de las voces era realizar tomas de audio de vocales para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo. Para encontrar las diferencias y similitudes de las diferentes expresividades del canto popular y el canto folclórico y tratar de establecer un parámetro de análisis frente al canon lírico de la voz femenina, se escogió un fragmento de la canción Yo me llamo Cumbia, la cual contempla la primera estrofa. Además de tener en común que es la canción interpretada por dos casos de estudio que hicieron parte de este trabajo de investigación, como lo son Totó la Momposina y Doris Salas. Aunque en el ámbito perceptivo la diferencia entre las técnicas vocales es notable, fue necesario, teniendo en cuenta que no existe documentación que las compare, realizar un estudio técnico-científico, empleando herramientas computacionales que permitieran establecer las disimilitudes cuantitativas y cualitativas entre ellas. Además, es un primer acercamiento de lo que se puede tener en cuenta para la enseñanza y aprendizaje del canto popular en los diferentes contextos socioculturales de nuestro país. Para que se pudiera analizar de manera correcta, las muestras debían organizarse en su duración e intensidad. Así el análisis se puede hacer de manera correcta y en el cual cada muestra tiene una duración de 3 segundos. Para el procesamiento de señales se acudió a herramientas informáticas que permitieran el análisis de las señales de audio mediante la transformada de Fourier. Herramientas como el Reaper, el Sonic Visualizer y el Smart. Y para el análisis se realizó por medio de espectrogramas, donde el espectro es una señal que representa gráficamente frecuencias y amplitudes. En él es posible identificar las frecuencias predominantes, que tienen una relación de números enteros en serie entre cada una de ellas. La primera frecuencia es llamada fundamental y a partir de ella se crean una serie de armónicos. Ahora vamos a escuchar los 3 tipos de voces que tienen la voz lírica, la voz popular, la voz folclórica. Vamos a comenzar con la voz lírica, con la vocal A y la vocal I. Ahora la vocal I. Vamos a escuchar la voz popular con la vocal A. Ahora la vocal I. Ahora la voz folclórica con la vocal A. Ahora la vocal I. Entonces, para los 3 tipos de voces se grabaron las vocales A, I o U en 2 octavas diferentes. Esto permitió poder hacer un análisis muchísimo más objetivo a la hora de establecer similitudes y diferencias en los rangos de frecuencias y amplitudes. Ahora vamos a ver los 3 ejemplos del pedacito de canción llamado Yo me llamo Cumbia, en la voz lírica, en la voz popular y en la voz folclórica. Entonces vamos a empezar con la voz lírica. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros
son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Para la voz popular. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morada como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Ahora vamos con la voz folclórica. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Bueno, ahí tuvimos los 3 ejemplos de los 3 tipos de voces. Con las vocales simplemente tuvimos pequeños ejemplos. Bueno, continuemos. A partir del género tropical para analizar, en este caso la cumbia, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos o características para el análisis expresivo y así poder evidenciar los componentes primordiales en una interpretación vocal. Entonces se tiene que tener en cuenta la voz, qué características vocales tiene el cantante, la vocalización, es decir, la dicción o manejo de las muletillas en las palabras, la forma de vestir, el género musical a interpretar, cuál es su contenido armónico, cuál es su contenido melódico, la puesta en escena, qué tipo de instrumentación utilizan los músicos de este género y el lugar del concierto. Y aparte de eso, algo que es muy importante, que es la lírica, de qué habla la canción, si es una historia de vida, si es amor, si es despecho, si es dolor o es qué. En las vocales, ya con el análisis, ya directamente con los programas y las herramientas informáticas, los armónicos se encuentran en frecuencias superiores a 1 kHz, que sería este cuadro de la izquierda que es oscuro. Evidencia la sonoridad característica de cada una de las vocales debido al filtro de frecuencias que varía según la posición de la lengua durante el canto de cada vocal. En la voz lírica y popular, el análisis muestra cómo las intérpretes evidentemente tienen una capacidad de variar mediante las respectivas técnicas empleadas cada uno de los parámetros que constituyen el sistema generativo de la voz humana. La voz folclórica se encuentra en una posición inferior entre la voz popular y lírica, ya que la cantidad de influencia de la sonoridad de aire en su emisión es menor que en las otras 2 técnicas. En el fragmento Yo me llamo cumbia, la muestra con mayor contenido espectral es la voz popular, seguida la voz folclórica y la voz lírica. En referencia a las frecuencias altas, las consonantes de la voz lírica evidencian un contenido espectral mayor que el de la popular, debido a que la intérprete pronuncia las consonantes en menor tiempo. Para el desarrollo, ahora vamos a hablar de las conclusiones, algunas por lo menos. Para el desarrollo del análisis tecnoestético del canto popular y folclórico femenino de la música tropical frente al modelo canónico del canto lírico, se acudió a diferentes fuentes de información, tanto físicas como virtuales, en razón a que en la actualidad en Colombia existen pocos textos que hablen sobre el tema. El ejercicio de investigación reveló un gran vacío en referencia a la expresividad y la estética de la voz, y por ello hubo que proponer incluso la identificación de qué es tecnoestético en el canto. Las diferencias teóricas o técnicas de las voces líricas popular y folclórica determinan cambios en la expresión de orden técnico-estético. En el análisis cualitativo y estético de las voces realizado es subjetivo y está condicionado a la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. Es decir, que una voz determinada puede ser agradable o no, dependiendo del gusto personal del oyente y por lo tanto es subjetivo del que lo oye. Pero este contexto de subjetividad no es lo que nos interesa analizar, sino que lo que queremos encontrar son las diferencias técnicas entre los cantos que nos puedan llevar al plano objetivo.
En el análisis cualitativo estético de las voces realizado, existe una subjetividad implícita en la forma receptiva de las piezas en un contexto estético. Una de las aplicaciones de este trabajo en la implementación del análisis espectral en un sentido académico y objetivo es encontrar las diferencias y similitudes de las voces para establecer los parámetros que permitan en el futuro realizar modulaciones vocales en la expresión musical. Bueno, agradezco a todas las personas que vieron la ponencia. Espero les haya gustado y estoy ansiosa de escuchar también sus preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias.